Cordial saludo. Sábado 21 de enero celebra la Iglesia la memoria obligatoria de Santa Inés, Virgen y Mártir, y nos trae una riqueza catequética, espiritual, de fe en la liturgia de la palabra. Empezando por la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 2 en adelante. Sigue haciendo el autor sagrado esa comparación entre lo antiguo y lo nuevo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la religión judía y el seguimiento de Jesucristo. Y nos dice: hermanos, se instaló una primera tienda llamada El Santo, donde estaban el candelabro y la mesa de los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada Santo de los Santos. Hasta aquí es la descripción de lo que era el ritual judío, que el templo, con su velo, con todo su esplendor, albergaba a los sacerdotes que iban a ofrecer los sacrificios de animales para derramar la sangre de estos animales y así agradar a Dios. Y ese sacrificio lo ofrecían por el pueblo. Pero además ese templo tenía unos lugares específicos. Hasta cierto lugar podían entrar las mujeres. Hasta otro lugar podían entrar los hombres. Pero solo los sacerdotes podían entrar al lugar del sacrificio, al Santo Santorum. Y recordemos que allí habían elementos de la alianza que recordaban o representaban la presencia de Dios. El candelabro, la mesa de los panes presentados. Y continúa el autor: en cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la redención eterna. Está describiendo la Eucaristía. Ya no es la sangre de animales, ya no son los sacrificios rituales. Jesucristo se ofrece como sacrificio único y definitivo para la redención de los hombres, entregando su propia sangre. La Eucaristía es la actualización de ese sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, es un acto incruento, es decir, sin derramamiento de sangre, como si lo fue en la cruz. Ahora, ya la sangre de Jesús no se derrama como en la cruz, sino que se entrega para ser bebida. Él entrega su cuerpo para ser comida. ¡Qué sacramento tan fascinante, tan maravilloso y tan misterioso el de la Eucaristía! Entonces ya no es necesario nada más. Jesús, Eucaristía. Y miren, lo más hermoso de la Eucaristía es: Jesús es el altar. Por eso cuando estamos celebrando la Eucaristía, el lugar principal del templo no es el sagrario, sino el altar. Cuando no hay Eucaristía, el lugar central es el sagrario, pero durante la Santa Misa es el altar, porque Jesucristo es altar, el ara, la piedra del sacrificio. Pero Jesucristo además es el sacerdote que ofrece el sacrificio en la persona del sacerdote, del presbítero que preside la Eucaristía. Y además es el sacrificio mismo. El pan y el vino consagrados se convierten en su cuerpo y en su sangre. Y Jesucristo es el que celebra, porque Él está en la asamblea. Cuando estamos en la Santa Misa, celebrando con fe, con devoción, dignamente, ahí está Jesús presente en la asamblea. Jesús está presente en
todos los momentos, en todos los lugares y en todas las situaciones de la celebración eucarística. Esto es maravilloso. Y continúa el autor. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Si era eficaz el sacrificio que hacían los sacerdotes judíos, ¿cuánto más puede hacer Jesús Eucaristía? Hermanos, nos perdemos de lo maravilloso de la Eucaristía, porque vivimos rutinizados, estresados, cansados, distraídos, sin profundizar en nuestra fe. Pero la Eucaristía, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía que un joven vocacionado podía estudiar toda la vida y ordenarse para celebrar una sola misa, y ya con eso alcanzó la plenitud de la vida. Nosotros, los cristianos católicos, debemos sentirnos felices y agradecidos porque tenemos el más grande de los sacramentos. Esto no lo tiene ninguna otra religión o cultura, solo nosotros. Incluso nuestros hermanos esperados en la fe de otras religiones o ateos o agnósticos nos tildan de locos, o están chiflados. Cuando nos digan eso, sintámonos felices. ¿Saben por qué? Porque de Jesús también se dijo que estaba loco. Mírenlo, nos lo presenta hoy la palabra en el Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus familiares, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Ese es el evangelio de hoy. Se decía que estaba fuera de sí, estaba loco. ¿Y por qué? Porque Jesús predicaba totalmente distinto a lo que se creía en ese momento, a lo que se practicaba, a lo que se deseaba. Jesús predicaba una locura que era el amor, el servicio, la entrega, la donación total a Dios y a los hermanos. Entonces, el sacramento de la Eucaristía, la religión católica, solo es para los locos, porque Jesucristo estaba tan loco que murió en la cruz por amor. Esto solo se entiende desde la locura del amor, la locura de la fe. La fe es una cuestión de amor. Entonces, qué bueno que se diga de nosotros que somos locos, porque vivimos diferente, vivimos distinto, vivimos en contravía de lo que quiere el mundo pagano, materialista, superficial de hoy, porque queremos vivir lo que Jesús Eucaristía nos enseña: amor, donación, entrega, vivir el Evangelio. Pidámosle al Señor que nos ayude cada día a ser más locos, locos de amor, locos por la fe, locos por el Evangelio, los locos que queremos llegar a la patria celestial. Jesús, nuestro amado Señor, en la Eucaristía nos dé la fortaleza y la gracia para seguir caminando entendiendo la locura del Evangelio. Feliz día, que Dios les bendiga.